pues su existencia estaba tejida por una comunión inquebrantable con el Creador. En un mundo sumido en la oscuridad profunda y la decadencia moral, él destacaba como una luz solitaria. Mientras la humanidad se alejaba de la luz, Enoc caminaba firme en senderos de justicia y absoluta rectitud. Cultivaba una cercanía con lo divino que desafiaba las leyes establecidas de la naturaleza humana y su fragilidad. La intriga comienza cuando los relatos antiguos sugieren que su fe no era solo una creencia pasiva, era una sintonía tan profunda que el velo entre lo terrenal y lo celestial comenzó a desvanecerse. Ante sus ojos, la realidad física perdía su solidez, revelando destellos de una gloria que nadie comprendía. Sus contemporáneos observaban con asombro cómo su semblante irradiaba una paz inexplicable en medio del caos reinante. Cada gesto de Enoc parecía portar un mensaje silencioso, presagiando que su destino no terminaría en el polvo. La tensión crece a medida que los días de Enoc se vuelven una danza entre dos mundos distintos. Él preparaba el escenario para un evento que alteraría para siempre la comprensión de la mortalidad humana. La gracia divina se manifestaba en su caminar, marcando una diferencia abismal con los hombres de su tiempo. El aire a su alrededor vibraba con una frecuencia distinta, como si el cielo descendiera a buscarlo. Las sombras de la decadencia intentaban alcanzarlo, pero la luz que emanaba de su alma las disipaba siempre. Los ancianos de la aldea susurraban historias sobre su origen, temerosos de una presencia tan pura y santa. Enoc, ajeno a los juicios ajenos, mantenía su mirada fija en el horizonte donde el cielo tocaba tierra. Cada paso que daba sobre la tierra seca era un acto de adoración que resonaba en lo eterno. La oscuridad del mundo no lograba opacar el brillo de su espíritu, que se fortalecía con cada oración. Los cielos parecían inclinarse para escuchar sus susurros, reconociendo en él a un hijo de la luz. La historia de Enoc se convertía en un faro para aquellos pocos que aún buscaban la verdad perdida. Su vida era un testimonio viviente de que la conexión con el Creador trasciende cualquier límite físico conocido. El tiempo mismo parecía detenerse cuando él entraba en comunión, suspendiendo las leyes del mundo natural caído. Enoc no buscaba el reconocimiento de los hombres, sino la aprobación silenciosa de aquel que lo creó todo. Su corazón latía al ritmo de una melodía celestial que solo él podía escuchar en el profundo silencio. La decadencia moral que lo rodeaba solo servía para resaltar la pureza inmaculada de su propia alma. Los hombres se preguntaban qué secreto guardaba aquel caminante que nunca parecía cansarse de buscar a Dios. La respuesta residía en su entrega total, un abandono absoluto a la voluntad divina que guiaba sus pasos. Enoc se convertía en un puente viviente, uniendo la miseria del hombre con la grandeza del trono divino. La tensión aumentaba en los cielos, donde se preparaba un desenlace que cambiaría la historia de la humanidad. Cada día era una preparación, un paso más cerca de la meta final que Dios había trazado cuidadosamente. El mundo no comprendía que estaba presenciando el inicio de un misterio que duraría por toda la eternidad. Enoc caminaba entre las sombras, pero su espíritu residía ya en las moradas de la luz inefable. La paz que irradiaba era un desafío directo a la angustia que consumía a todos los demás hombres. Su vida era una advertencia silenciosa, un llamado a regresar a la fuente de toda vida y verdad. A medida que el velo se volvía más delgado, Enoc sentía la llamada de su hogar verdadero acercarse. No temía al futuro ni a la oscuridad, pues su confianza estaba puesta en la promesa de Dios. La realidad se volvía permeable, permitiendo que la gloria del Creador se filtrara a través de su ser. Los testigos de su vida sentían una inquietud sagrada, presintiendo que algo grandioso estaba a punto de ocurrir. Enoc era el hombre que caminaba con Dios, un título que ningún otro ser humano había reclamado jamás. Su existencia era un faro de esperanza en medio de una noche que parecía no tener un fin. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la eternidad, transformando el aire viciado en puro aliento. La decadencia del mundo se desmoronaba ante la presencia de un hombre que vivía bajo leyes superiores. El destino de Enoc estaba sellado en las estrellas, esperando el momento preciso para su revelación final. La humanidad, sumida en su ceguera, apenas vislumbraba la magnitud de lo que ocurría ante sus ojos cansados. Enoc seguía su camino, ajeno al asombro de los hombres, enfocado únicamente en la voz de su Creador. La danza entre los dos mundos alcanzaba su clímax, con el cielo reclamando a su siervo más fiel. El velo estaba a punto de rasgarse por completo, revelando la gloria que aguardaba tras la cortina física. La historia de Enoc no era sobre el fin de un hombre, sino sobre el inicio de una eternidad. Cada momento de su vida era una nota en una sinfonía divina que resonaba a través de los siglos. La paz inexplicable de Enoc era el escudo que lo protegía de la corrupción que devoraba la tierra. Él era el testimonio viviente de que la fe es capaz de mover montañas y abrir caminos celestiales. La tensión se acumulaba en el ambiente, cargada de una electricidad sagrada que presagiaba un cambio radical absoluto. Enoc se detuvo, sintiendo que el momento de la gran traslación estaba finalmente a la vuelta de esquina. La luz que emanaba de él se hizo tan intensa que los hombres tuvieron que apartar su vista. El mundo terrenal palidecía ante la inmensidad de la presencia divina que comenzaba a envolver a su siervo. Todo estaba listo para que el misterio se revelara, desafiando la lógica y la comprensión de los mortales. Enoc sonrió,
sabiendo que su larga caminata estaba por culminar en un encuentro glorioso con su Creador. El velo entre los mundos se disolvió, dejando paso a la luz que nunca se apaga en absoluto. El destino de Enoc estaba cumplido, marcando el inicio de un legado que perduraría por toda la eternidad. Tras años de caminar bajo la mirada divina, el momento culminante ocurrió en una quietud absoluta. El aire se volvió denso, cargado con una electricidad que no provenía de ninguna tormenta terrenal. La presencia de Dios se manifestó con una intensidad que hizo vibrar la esencia de la realidad. Enoc, ajeno al miedo, sintió como el tejido del mundo físico comenzaba a ceder ante él. Sin previo aviso, una luz dorada descendió desde el firmamento, envolviendo su figura en un resplandor. El cuerpo de Enoc fue transformado instantáneamente, no por la muerte, sino por una traslación gloriosa. Sus pies, que antes hollaban el polvo del camino, comenzaron a elevarse sobre la tierra firme. La gravedad perdió su dominio mientras él se entregaba por completo a la voluntad del Creador. Fue arrebatado de la vista de los hombres, ascendiendo hacia las esferas celestiales con total serenidad. Los testigos observaban atónitos cómo su figura se desvanecía en un horizonte de luz pura. Las antiguas escrituras revelan este misterio como un acto de amor supremo y gracia inefable. Dios decidió preservar a su siervo fiel antes de que el juicio cayera sobre la tierra. Este hecho sobrenatural desafió toda lógica humana, rompiendo las cadenas de la finitud biológica establecida. La fe demostró ser un puente capaz de trascender las barreras físicas que limitan al hombre. La muerte, ese destino inevitable para todos, fue derrotada ante la promesa de una vida eterna. Enoc desapareció por completo, dejando tras de sí un eco de esperanza en el aire quieto. El silencio que siguió fue profundo, cargado con la revelación de una verdad antigua y poderosa. Caminar con Dios no era solo un acto de devoción, sino el sendero hacia la eternidad. Su partida dejó un testimonio eterno que resonaría a través de los siglos venideros sin cesar. La humanidad comprendió entonces que la mortalidad no era el único destino posible para el alma. El velo entre los mundos se cerró, pero la huella de su ascenso quedó grabada profundamente. Enoc se convirtió en el símbolo viviente de que la comunión divina altera la realidad humana. El mundo siguió girando, pero la historia de Enoc cambió la percepción de la gracia divina. Cada susurro del viento recordaba a los hombres que la vida puede ser mucho más vasta. El misterio de su desaparición perdura como un faro de luz en medio de la oscuridad. La fe, cuando es pura, permite que el hombre toque el cielo mientras aún respira aquí. El Creador había reclamado a su siervo, elevándolo por encima de las sombras del juicio venidero. La danza entre los dos mundos había terminado, dejando un legado de paz y asombro eterno. Aquel día, la tierra presenció el triunfo de la vida sobre la sombra de la muerte. La historia de Enoc permanece como un enigma sagrado, desafiando el tiempo y la razón humana. El cielo parecía abrir sus puertas para recibir a aquel que caminó en perfecta armonía. No hubo dolor en su partida, sino una transición suave hacia una dimensión de gloria absoluta. Los elementos naturales parecieron detenerse, rindiendo homenaje al hombre que trascendió su propia condición mortal. La luz que lo rodeaba era tan intensa que cegaba cualquier duda sobre la soberanía divina. Enoc no fue arrebatado por la fuerza, sino atraído por el amor inmenso de su Creador. Su existencia terrenal se disolvió como una gota de rocío bajo el sol de la mañana. La creación entera contuvo el aliento, reconociendo la magnitud del evento que estaba presenciando ante sí. No quedó rastro alguno de su paso, solo la certeza de que Dios cumple sus promesas. Las leyes físicas se doblegaron ante la autoridad suprema de quien sostiene el universo entero hoy. Enoc caminó hacia lo invisible, dejando un rastro de luz que aún guía a los fieles. La comunión íntima con el Altísimo fue el vehículo que permitió esta ascensión sin precedentes históricos. El tiempo mismo pareció detener su marcha para contemplar la gloria de este encuentro celestial único. Ningún hombre había experimentado tal cercanía con lo divino hasta que Enoc fue llamado arriba. La realidad se transformó, revelando que el espíritu puede elevarse más allá de la materia densa. La partida de Enoc fue el sello definitivo de una vida consagrada a la voluntad divina. Los cielos se regocijaron al recibir a aquel que supo escuchar la voz de Dios. El vacío dejado en la tierra no fue de tristeza, sino de asombro ante lo imposible. Cada detalle de su vida fue una preparación para este instante de gloria sin igual alguna. La fe de Enoc fue el motor que impulsó su ascenso hacia las moradas del Padre. Aquel que busca a Dios con todo su corazón encuentra caminos donde no existen senderos. La historia de su desaparición es un recordatorio constante de la cercanía del mundo espiritual. No hay fronteras para aquel que vive bajo la sombra del Omnipotente en todo momento. El misterio de Enoc sigue siendo un llamado a caminar con Dios con total entrega. La gloria de su ascenso ilumina las páginas de la historia sagrada hasta el presente. La vida eterna no es una meta lejana, sino una realidad que comienza en la comunión. Enoc nos enseña que el cielo puede tocar la tierra en un solo instante sagrado. Su legado es la prueba viviente de que Dios es fiel a quienes le buscan. El destino de los justos es un misterio que trasciende los límites de nuestra comprensión. La luz de su partida sigue brillando en la memoria de todos los creyentes fieles. Enoc, el hombre que caminó con Dios, vive eternamente en la presencia del Rey Eterno.